Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta el Señor de poder una vez más transmitir la palabra de Dios, la enseñanza, a través de este medio. Y vamos a tocar un tema muy importante. ¿Existen los dones del Espíritu Santo? Es la interrogante, la cual vamos a aclarar a través de la Escritura. Y vamos a partir de donde se derramó el Espíritu Santo y los discípulos, la iglesia primitiva, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nuestras vidas traerá no una experiencia extraordinaria o un trance que no entendamos, que no conozcamos, que no tenga ningún provecho. No, el Espíritu Santo traerá a nuestras vidas dones, los dones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se puede dar la llenura del Espíritu Santo? Vimos en estudios pasados qué es ser lleno del Espíritu Santo, pero también es importante que consideremos cómo ser lleno del Espíritu Santo y por consecuencia cómo vienen los dones del Espíritu Santo a nuestras vidas. Si tomamos, por ejemplo, a la iglesia primitiva que llena del Espíritu Santo o que se llenó del Espíritu Santo, podemos entender entonces que si nosotros seguimos esa misma forma, nosotros también seremos llenos del Espíritu Santo y tendremos los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a partir entonces de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 1. Allí hay algo que quiero hacer notar, muy importante. Versículo 1 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Es una característica necesaria, indispensable para que seamos llenos del Espíritu Santo y que así vengan los dones del Espíritu Santo a nuestras vidas. Estaban todos unánimes juntos. Y por estar en esa unidad, juntos, unánimes, dice el versículo 2, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió o llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. De esta manera, dice la Escritura en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen. Es importante entonces notar que la iglesia primitiva estaban como todos unánimes juntos. Allá a la vuelta también dice el capítulo 2, versículo 46. Y perseverando, ¿cómo perseveraban? No en pleitos, no en disensiones, no, perseverando unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Perseveraban, es decir, continuaban unánimes. Déjeme decirle que estar unánimes es algo más que estar juntos. Estar unánimes es estar perfectamente unidos en el Señor. Unánimes. Bien, entonces vamos a considerar este punto tan importante para que hoy en día la iglesia del Señor pueda ser llena del Espíritu Santo y que el Señor nos dé de sus dones, los dones que vienen por su Espíritu Santo. Es importante entonces la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4, la carta a los Efesios en el capítulo 4. Gloria a Dios, capítulo 4, versículo, voy a leer desde el versículo 1, dice: en el nombre del Señor Jesús, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación o del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, solícitos a guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Ese espíritu, que es el mismo Espíritu Santo, se manifestará cuando nosotros seamos solícitos. ¿Qué es la palabra solícitos? Prestos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es importante entonces que haya esa solicitud, esa disposición para guardar la unidad del Espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo le dice a los Corintios, como un ruego en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es posible que podamos estar unidos en una misma mente? La gente dice que cada cabeza es un mundo, pero déjeme decirle que nosotros somos llamados a tener la mente de Cristo, ¿sí? Así dice el apóstol Pablo claramente, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo menciono, lo dice en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, entonces, tener la mente de Cristo es tener su palabra en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Eso es tener la mente de Cristo, y por eso nos ayudará a que seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, tal como dice el consejo de Proverbios capítulo 3, que dice en el versículo 5, fíate del Señor de todo corazón y no estribes, es decir, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Debemos entonces ser de una misma mente, hablar de la palabra de Dios, tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente, y ser de esa misma opinión que es con base en la palabra de Dios, en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, Pablo amonesta a los hermanos de Corinto y les dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta en una forma retórica que nos llama a reflexionar, pero a la vez la pregunta da la respuesta. Dice, ¿está dividido Cristo? Por supuesto que no. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Qué importante entonces que la iglesia esté perfectamente unida, que no haya entre nosotros disensiones, sino que seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu, en un mismo parecer. Capítulo 12 de Primera a los Corintios. Más adelante en este estudio vamos a ahondar en este capítulo 12, que tiene mucho que decirnos acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero vamos ahí a considerar primeramente el versículo 25 y 26. Dice en el nombre del Señor Jesús, para que no haya desavenencia
en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Que no haya desavenencia, que no haya separaciones, que no haya disensiones. Antes, por el contrario, que todos los miembros se interesen los unos por los otros. Hay una palabra que hoy en día le llaman empatía y que a veces se finge para poder cumplir con ciertos estándares de comportamiento, pero en el caso de la iglesia no debe de haber ningún fingimiento, como dice la Escritura, que el amor sea sin fingimiento y que haya un interés genuino los unos por los otros, de tal manera que si un miembro padece, todos a una padecen. Si un miembro se goza, todos a una se gozan. Eso es realmente tener unidad, unidad en el Espíritu del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces qué importante considerar que la iglesia, para que sea llena del Espíritu Santo y pueda tener los dones de su Espíritu, es importante primeramente que haya unidad. Eso es lo que trajo un gran despertamiento, un gran avivamiento en la iglesia primitiva, el hecho de que estaban unidos. Bien, leo otra escritura, también en el Evangelio según Juan, capítulo 17, a manera de una oración del Señor Jesús. Capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todos sean una cosa. Entonces, ese principio es importante para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y que reparta de sus dones, los dones en su iglesia. Pero vamos a ver entonces más acerca de los dones del Espíritu Santo, o vamos a ir a ver una escritura que hemos visto en otras ocasiones. Primera los Corintios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque por un mismo espíritu o por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por un mismo espíritu. Es decir, somos colocados en su cuerpo, que es la iglesia, por ese espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Quiénes son los que han bebido de ese mismo espíritu? ¿Quiénes son los que han sido puestos o bautizados en ese cuerpo que es la iglesia? Su iglesia. Los que son de Cristo, como ya hemos visto en estudios pasados, la Biblia dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, los que somos de Cristo, tenemos su Espíritu Santo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero además, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, que ser llenos del Espíritu Santo implica algo que tiene que ser constante, estando constantemente llenándose del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, el Espíritu Santo nos ha capacitado para ejercer funciones o dones en la iglesia. Gloria a Dios, por medio del cual se comunica hacia el mundo. Dios, por medio de sus dones, por medio del Espíritu Santo, ahora a través de su iglesia se comunica al mundo. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo
Allí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16, dice ahí: en el nombre del Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Ahí está la preposición en, que significa dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está como el Señor ha prometido no dejarnos solos, sino que Él dijo, vendré a vosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, en su iglesia. Él también da a conocer su mensaje a este mundo. Él comunica su mensaje de amor, de misericordia, su mensaje también de arrepentimiento al mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, la iglesia es un medio en el cual el Señor Jesús se comunica hacia el mundo. Para ser un testigo eficaz, tenemos que ser un cuerpo o una iglesia saludable. Recuerde que la iglesia está comparada con un cuerpo y ese cuerpo tiene que tener sus diferentes funciones, tiene que estar saludable para que podamos ser un testimonio al mundo de que Jesucristo está en nosotros. ¿Escuchó bien eso? La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo y debe de funcionar en una forma saludable, todos los miembros interesándose los unos por los otros, para que el mundo pueda tener un testimonio de que Cristo está en nosotros, de que Cristo está en su iglesia o en su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, hablábamos hace un momento de la unidad a través de la cual Dios se manifiesta cuando hay unidad. Esa unidad es comparada en la Escritura como la unidad que tiene un cuerpo, con todos sus miembros, por todas sus coyunturas, estamos perfectamente unidos. La unidad de la iglesia no está basada en una jerarquía, en una presidencia, en una secretaría, en una tesorería, en toda una organización o en toda una estructura que de hecho muchos hombres o muchas organizaciones religiosas han hecho de su iglesia. La iglesia simplemente está unida, como dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice: en el nombre del Señor Jesús, el 15 y el 16. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Ahí está cómo la unidad de la iglesia está bien compuesta, como un cuerpo bien unido, bien compuesto, bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación. Cada miembro conforme a su medida toma aumento o va creciendo, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. El Señor Jesús, cuando habló de cómo los hombres o los reinos se gobiernan, el Señor dijo claramente, ya que mencionaba esto de la unidad, que no es conforme al mundo, establecer un comité, establecer una jerarquía, una presidencia, una secretaría. No, no es así la unidad de la iglesia. Si la unidad de la iglesia es comparada con un cuerpo,
Bueno, en un cuerpo es la cabeza la que ejecuta y mueve los diferentes miembros del cuerpo. No es una mano la que le manda a la otra mano que se mueva, no. No es un pie el que le manda al otro pie que se mueva, no. Sino que la cabeza, y en este caso, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es el que manda y ordena su cuerpo. Bueno, leo lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad o autoridad? Mas entre vosotros, ¿qué dijo el Señor? No será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Definitivamente el Señor dijo, entre vosotros no va a ser así. No nos vamos a unir como se une el mundo en una estructura de hombres, sino en el cuerpo que es su iglesia. Así como estaba la iglesia unida en el principio, en que se derramó y fueron llenos del Espíritu Santo y que el Señor derramó de sus dones, no tenían un comité, no tenían una estructura humana, no tenían una presidencia, una secretaría, no. En forma humilde y sencilla estaban unidos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos entonces hoy en día también el Espíritu Santo en nuestras vidas, o debemos de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como la iglesia del principio. Pero entonces alguien dirá, entonces, ¿por qué hoy en día la iglesia de hoy en día no funciona como la iglesia del principio? ¿Qué nos falta? Alguien ha dicho, y bueno, yo también lo he dicho, que lo que falta es la persecución. ¿Sí? Si usted nota en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, los discípulos, estaban todos en Jerusalén, no salían de ese lugar, se puede decir que estaban hasta cierto punto tranquilos, pero cuando vino la persecución, salieron por todos los lugares llevando la palabra de Dios. Esto trajo un gran despertamiento a la vida de los discípulos, a la vida de la iglesia, y bueno, eso hizo posible, ¿verdad?, que la iglesia pudiera funcionar en el Espíritu Santo, pudiera ser llena del Espíritu Santo, porque la prueba, la persecución, trae a nuestras vidas bendición, sí, aunque a veces no se vea así. Sin embargo, exactamente la Biblia dice que es una bienaventuranza cuando viene prueba, que también está en el sentido de persecución. Solamente quiero leer un poco ahí cómo la Biblia da testimonio de esto en el capítulo 8 de los Hechos, capítulo 8, versículo 3 y 4. Entonces Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Qué es lo que hizo posible que salieran a anunciar la palabra? Que fueran perseguidos. Entonces ahí sigue mencionando la escritura cómo esparcieron la palabra en aquel tiempo con señales, con milagros, con prodigios, grandes maravillas, porque como hemos visto en estudios anteriores, en ese tiempo, por medio de sus apóstoles, traía la revelación de lo que hoy tenemos como el nuevo pacto, confirmando la palabra con señales, con maravillas, con prodigios. Gloria a Dios. Entonces, consideramos que la prueba o la persecución trae esa bendición.
Vamos a ver ahí una escritura en la carta del apóstol Pedro, carta del apóstol Pedro, capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús: carísimos o amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. No os maravilléis. Antes bien, dice el versículo 13, gozaos, gócense en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vea entonces usted algo que tuvo la iglesia del principio y que no tenemos hoy en día, es que ellos tuvieron una grande persecución y eso trajo un gran despertamiento en la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso creemos que si viene en los tiempos finales persecución a la iglesia, también vendrá con ello un gran despertamiento. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, pero continuando entonces con el tema de los dones del Espíritu Santo, Dios diseñó que todo miembro de su cuerpo tuviera una función, tuviera un don que resultara en la salud y crecimiento de su cuerpo, que es la iglesia. Y eso a través de los dones. Efesios capítulo 4, la carta a los Efesios en el capítulo 4, dice ahí el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la edad, de la plenitud de Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Que todos lleguemos a esa medida y a esa estatura de Cristo. Dios quiere manifestar su persona a través de la iglesia o de su cuerpo, que es la iglesia. Bien, Cristo Jesús tuvo todos los dones en su sentido más pleno y completo. Todos los dones estuvieron en Cristo. En lo individual no podemos tener todos los dones. Es por eso que Dios reparte de sus dones en forma colectiva a su iglesia, para que en conjunto la iglesia pueda manifestar las virtudes o los dones de Cristo mismo. ¿Qué son dones? En el griego encontramos la palabra carismata, que son eso precisamente, dones por gracia. Dones, tomemos en cuenta que los dones no son de nosotros, no son propiedad de nosotros, sino que los dones son regalos de Dios que Él entrega a su iglesia o a cada uno de sus miembros, para que en conjunto podamos ante el mundo presentar la persona de Cristo, o como si Él estuviera en persona, pero ahora a través de su iglesia. Por eso es importante la unidad de la iglesia, el amor entre nosotros, y que el cuerpo, que es la iglesia, pueda funcionar con los diferentes dones que Cristo ha dado a su iglesia. Tomemos en cuenta que nosotros solamente somos canales a través de los cuales se manifiestan los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo. Quiero leer ahí una escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 13,
versículos 20 y 21, dice en el nombre del Señor Jesús: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, o sea, ¿quién Él? El Señor Jesucristo. ¿Qué dice segunda a los Corintios 3:17? Porque el Señor es el Espíritu. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, el Señor es el Espíritu. Y si Él es el Espíritu, Él es santo. El Espíritu Santo en realidad no es una segunda persona. El Espíritu Santo es el Señor. Nada más que ya no en su forma corpórea, ya no en su cuerpo, sino en su espíritu. Bien, vuelvo a leer el versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, es decir, Cristo el Señor, o su Espíritu Santo en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea que el mismo Espíritu Santo hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esa misma forma, o en esta forma, Dios manifiesta de sus dones. Nosotros solamente somos un canal y los dones vienen de Él. Él es la fuente de los dones del Espíritu Santo. Vamos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde vamos a centrar la mayor parte de este estudio o de estos estudios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo, hablando de los dones espirituales. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí hay algo muy importante que señalar. Fíjese bien en esa expresión: no quiero, hermanos, que ignoréis. Los dones del Espíritu Santo son tan importantes que no lo debemos de pasar desapercibido, no debemos de ignorarlo. Es algo muy importante que nosotros no debemos de ignorar. Hay quienes se van aquí hay dos extremos. Hay quienes le dan importancia a manifestaciones de tipo espiritual, pero se van a un extremo que todo lo llaman dones del Espíritu Santo. Todo lo mencionan aún actos de trance, en que quedan en trance, que se sacuden, que brincan, que danzan, que saltan. Bueno, todo lo atribuyen al Espíritu Santo. Pero hay quienes están en el otro extremo, que ignoran, simplemente no quieren saber nada de lo que son los dones del Espíritu Santo, porque han visto manifestaciones o experiencias que se consideran inapropiadas, y que ciertamente algunas de ellas son muy inapropiadas, ya que hay un tipo de borrachera hoy en día que en algunas iglesias tienen, que dicen que es el Espíritu Santo emborrachando a la iglesia o emborrachando a los miembros. Por supuesto que eso no es así. Entonces, debemos de estar en un equilibrio, que consideremos la Escritura, que consideremos la palabra de Dios, cuáles son los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Entonces el versículo 1 dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. No ignoremos la importancia de los dones. Bien, voy a pasarme al versículo 11 para volver al punto que mencionábamos, que los dones del Espíritu Santo no son nuestros, no emanan de nosotros, sino son de uno, y ese uno
es el Señor, es el Espíritu Santo. Versículo 11 dice en el nombre de Jesucristo, hablando de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo, dice el versículo 11, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno, ¿cómo? Como Él quiere. Aquí no se trata de que como uno quiere, sino que los dones espirituales los reparte el Señor como Él quiere. Y todo emana, o la fuente de los dones espirituales es uno, el Señor, el Espíritu Santo. Los dones no los tenemos, nosotros no somos quien para producir en nosotros mismos o en otros hermanos los dones, no. Todos los dones emanan del Espíritu Santo, como dice aquí el texto, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, volviendo entonces al versículo 1, sigue diciendo, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahí está la importancia. Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los dones o todo lo que podemos decir es por el Espíritu Santo. Todos los dones son por el Espíritu Santo. Aún la revelación de llamar a Jesús Señor. ¿Se acuerda que en cierta ocasión el Señor Jesús preguntó, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? ¿Y qué empezaron a decir? Bueno, unos dicen que Elías, otros dicen que alguno de los profetas, y el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración vino de Dios por revelación, ya que el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Esa revelación viene por el Espíritu Santo. De esta manera, también llamar a Jesús Señor. Hemos dicho que la palabra Señor en el sentido bíblico no se refiere como en nuestro español, decir el señor Pérez, el señor Sánchez, no. Señor es decir que Él es el amo, el dueño de nuestras vidas. Es declarar que nosotros le pertenecemos a Él. Es declarar que nosotros somos sus esclavos de Él, aunque como ya he dicho, tenemos en el Señor un amo bondadoso y bueno, pero qué importante reconocer y que Jesús es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Volviendo entonces ahí al capítulo 12, dice el versículo 4. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. El mismo Señor es el que reparte los dones. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. No es otro, es el mismo Señor. Él es la fuente de todos los dones espirituales. Ahora, los dones espirituales los vemos aquí en la Escritura y fueron características propias del Señor Jesús. Por ejemplo, decía que alguien le atribuye dones a todas las cosas. Si alguien dice, es que yo tengo el don de cantar. ¿Acaso el don de cantar en la Biblia aparece como un don del Espíritu Santo? No.
será una cualidad propia de él, pero no puede decir que es un don del Espíritu Santo porque sepa cantar bien. No, aquí en la Biblia no aparece el cantar como un don del Espíritu Santo. Alguien dice, yo tengo el don, a mí me fue dado el don de la música. Yo soy buen músico por el don que me ha dado Dios. Bueno, qué bueno que tenga habilidades especiales para poder tocar la música, pero por favor no atribuya que es un don del Espíritu Santo, porque, repito, los dones del Espíritu Santo son características propias del Señor Jesucristo. Él fue el poseedor primeramente, en primer lugar, de todos los dones que habla aquí la escritura, y esos dones que fueron características propias del Señor Jesús, ahora Él los reparte en su iglesia. Y yo no encuentro que el Señor Jesucristo haya destacado en tocar el arpa o algún instrumento, o haya destacado en cantar, como para que ahora esos dones el Señor los reparta en su iglesia. No, no encontramos eso. Sin embargo, no estoy en contra de que alguien cante muy bien o que alguien toque en la iglesia muy bien. Qué bueno, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Gloria a Dios, qué bueno que tenga esa gracia, pero no lo podemos atribuir que es un don del Espíritu Santo o que es un don del Señor. Es una gracia, es una facultad, una cualidad propia que aquel hermano o aquella hermana tiene. Bien, entonces es importante considerar que es un don del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recuerde lo que dice el versículo 6 y 7. Vamos al 6 y al 7. De aquí mismo dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. A cada uno le es dada un don. Eso es lo que quiere decir para provecho. Para provecho no solamente del que lo recibe, sino el que más aprovecha es el que trata con aquel hermano, con aquella hermana que tiene un don. Por ejemplo, si el hermano tiene un don de enseñar, pues ¿quién es el que aprovecha? El que oye o los que oímos al hermano. ¿Sí? Todos los dones del Señor son para provecho y no para causar confusión, por cierto. Sí, porque los dones cuando son de Dios no causan confusión, no causan desorden. Por eso mire lo que dice ahí el capítulo 14, nos adelantamos un poquito ahí a leer el capítulo 14, versículo 14, gloria a Dios, versículo 33. Porque Dios no es Dios de disensión, sino ¿de qué? Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Los dones, cuando son de Dios, cuando son dones del Espíritu Santo, van a traer paz y van a traer armonía en la iglesia, no disensión, no confusión. Además, hablando de los dones, porque de eso viene hablando todo este capítulo 12, 13 y 14, el versículo 40 termina diciendo, empero hágase todo decentemente y con orden. Hay un orden cuando son los dones de Dios. Son ordenados y traen paz, traen bendición, traen armonía en la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, un don de Dios, decíamos, es una característica propia del Señor Jesucristo. Es un don de Dios, no es una capacidad natural que alguien tenga o una capacidad de la carne, que porque sabe tocar, que porque sabe cantar. No, un don de Dios es una característica
es una virtud propia del Señor Jesucristo, pero que ahora la manifiesta en la iglesia, que es su cuerpo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer una escritura ahí en 1 Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Quiero aquí mencionar cómo el apóstol Pablo nos da un ejemplo de hablar con el don del Espíritu Santo, con lo que viene de parte de Dios y no con lo suyo propio. Versículo 1 y 2 dice, en el nombre del Señor Jesús, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, sigo leyendo un poco más adelante, el versículo 3 dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de ¿qué? De humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Pablo hacía la diferencia en lo que podía haber sido de él propio, y él dice, no, yo no fui con mis palabras, aunque él era un hombre con mucho conocimiento, mucha sabiduría humana, sí, sabiduría que él había adquirido de su escuela con los fariseos, ya que él menciona que fue fariseo del fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre letrado sin duda, tanto que Festo, un gobernante, le dijo, estás loco, Pablo, ya las muchas letras te volvieron loco, y Pablo contestó y dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que lo que hablo son palabras de cordura y de templanza. Entonces Pablo hace la diferencia entre lo que eran las palabras humanas, palabras de humana sabiduría, y lo que era de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Estamos ahí, vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice en el nombre del Señor Jesús, cada uno según el don que ha recibido, administrelo o repártalo a los otros. Cada uno, note bien, según el don que ha recibido. ¿De quién lo ha recibido? De parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. No tenemos algo que haya surgido de nosotros, no. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo, repártalo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. El versículo 11 dice, si alguno habla, hable no conforme a su sabiduría, no conforme a su inteligencia, no conforme a su palabra de convencimiento, no. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministrar quiere decir servir, si alguno ministra o sirve, ministre conforme, ahí está otra vez, a la virtud que Dios suministra, al poder, a la virtud que Dios da, para que en todas las cosas, si nosotros administramos el don de Dios, si nosotros hablamos conforme a las palabras de Dios, si nosotros ministramos conforme a la virtud que Dios nos suministra, entonces se va a cumplir lo que dice la parte final de este versículo 11, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, a cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, ahí está entonces la importancia de que sea
de reconocer que el don viene de Dios y de obrar conforme al don de Dios, administrar o repartir conforme al don de Dios y no a lo nuestro propio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, ¿cómo opera el don? ¿Cómo viene el don de Dios a nuestras vidas? Bueno, es necesario que nosotros oremos. La oración es importante. Si nosotros que queremos que el Señor nos dé de su espíritu, de sus dones, bueno, pues hay que orar. Que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice allí en el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si le pidiera un pez le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Importante entonces la oración para que el Señor nos dé de sus dones. Y que pidamos bien, no para nuestros deleites, como dice ahí Santiago, que hay quienes no reciben porque no piden, y cuando piden mal. Lo dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No lo pides. ¿Cómo pedimos nosotros las cosas a Dios? En oración. Pero ahora dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Qué terrible cuando hay quienes están solamente acostumbrados a dame esto, dame el otro, concédeme esto, y desafortunadamente muchas cosas materiales. Y qué pocos hay que en realidad buscan en ese pedir, en esa oración, la presencia de Dios en sus vidas. Como veíamos aquel salmo, parte del Salmo 119, por el versículo 50, dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué. Qué importante ir en oración a Dios para pedirle, pero humildemente, sometiéndonos además al Señor. Ese es otro punto que hay que entender, someternos a Dios. Ya hemos dicho en estudios anteriores, someterse es obedecer a Dios sin condición, sin poner ninguna resistencia, simplemente, humildemente, someterse a lo que Dios dice. Vamos ahí nuevamente a Santiago. Gloria a Dios. Es más, el mismo capítulo 4 nos habla de esto. En el versículo 6 y 7 dice: en el nombre del Señor Jesús, mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá.
¿Cuál es la mejor forma bíblicamente para reprender demonios, para que se vayan los demonios? Podemos decir, ¿cuál es la mejor fórmula según la Escritura para expulsar los demonios? Someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Versículo 8 dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Entre más nos alleguemos nosotros a Dios, Él también se allegará a nosotros. Pero también funciona a la inversa. Si nosotros nos alejamos, Él también se alejará. Si nosotros le dejamos, Él nos dejará. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, tal y como dice Efesios 5:18, y que con ello venga los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios reparte a cada uno de su iglesia, de los miembros del cuerpo que es la iglesia, contribuyen para la edificación del cuerpo de Cristo, para que vayamos creciendo, y contribuyen también para que podamos representar a Cristo mismo aquí en la tierra. Es importante entonces no solamente ser llenos del Espíritu Santo, sino que podamos reconocer, no descuidar el don, si Dios ya nos ha dado dones que vienen de parte de Él. Como Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que está en ti. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio. Por ahora vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por su palabra. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Entendemos la importancia que son los dones espirituales. Por eso está escrito, no ignoréis. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Que nosotros estemos conscientes de la importancia que es tener los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu iglesia, ya que con ellos somos edificados, ya que con ellos podemos crecer, ya que con ellos podemos funcionar como un cuerpo. Necesita que cada uno de los miembros funcionen, así también los dones del Espíritu Santo nos hacen funcionar a cada uno de nosotros para provecho, para bien de los demás hermanos que nos rodean, y a la vez de poder presentar las virtudes y características de ti, oh Señor Jesucristo, ante el mundo. Pues tú ascendiste a los cielos, pero tú dijiste, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Señor Jesús, has dejado tu Espíritu Santo para que ahora tu iglesia te represente ante este mundo. Que tu iglesia, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo, que en tu iglesia podamos recibir de tus dones, poder entender si hemos recibido de tus dones y no descuidarlos, sino aprovecharlos, usarlos, que funcionen en nuestras vidas para provecho de tu iglesia y para que podamos ante el mundo representar tu obra, Señor. Tu iglesia es la que te representa en este mundo. Y será esa forma de representarte si tus virtudes se manifiestan en tu iglesia, en tu cuerpo, en cada uno de los miembros
de tu iglesia. Llénanos de ti, llénanos de tus dones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Si Dios quisiera y viviéramos, continuaremos este tema en su segunda parte. Dios les bendiga, Dios les guarde.